procesador, un efector, y cómo esta parte del cuerpo humano puede hacer de que nosotros, en un determinado desequilibrio, podamos regresar a la normalidad. O sea, desequilibrio me refiero a todos los días, a cada instante de su vida, ¿no? Falta oxígeno, comenzamos a respirar más profundo, más fuerte. Se baja la glucosa, nos da hambre, ¿no? Y vamos regulando nuestro equilibrio. Pero llega un momento en que esto se desequilibra, y para eso estudiamos medicina, ¿no? Cuando esto se desequilibra, se llama enfermedad, y no podemos solucionarlo. Entonces nosotros tenemos que buscarle la forma de tratar de equilibrar nuestro organismo, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de equilibrio que habíamos visto? Eran dos, ¿no es cierto? Básicamente, el endocrino y el neurológico. El neurológico era el rápido, que casi inmediatamente nos equilibramos, y el endocrino, que demoraba un tiempo, pero finalmente nos equilibraba. ¿Sí? Entonces eran dos tipos, y lo habíamos englobado en la que era retroalimentaciones, ¿no? Feedbacks, como lo van a leer también en algunos otros lados, positivos y negativos. O sea, son feedback positivos cuando potenciamos un efecto, como les había dicho el trabajo en padre, por ejemplo, y feedback negativo cuando tratamos de disminuir el efecto y llevarlo a su normalidad, como habíamos el clásico ejemplo de la glucosa, ¿no? Que cuando se eleva cuando desayunan, tratamos de bajar a los niveles normales con el tiempo, con la insulina. Entonces, esos son los feedback, esas son las retroalimentaciones a grandes rasgos, lo que habíamos visto. Y habíamos visto la parte de lo que era la célula en sí, nuestra célula que va comenzando a reproducirse, ¿no? Está comenzando nuestra célula a actuar de alguna manera, y teníamos que saber exactamente qué es lo que hacía la célula para ir viendo más adelante cómo trabaja, ¿no? Habíamos visto que la membrana celular es importantísima, hoy la vamos a ver, ¿no? Habíamos visto también que aparte de la membrana celular teníamos organelos, nuestro núcleo tenía los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, el ámbito en genética, el ámbito en biología, ¿no? Que tenemos tres tipos de ARN, eso más bien lo van a leer ustedes, los tipos de ARN, por ejemplo, este examen, los tipos de ARN y las fases de la reproducción, les dije, ¿no es cierto? Hay cosas que ustedes tienen que leer, cosas que yo les voy a dar, y eso sí tienen que leerlo porque eso sí es parte del examen, ¿ya? Entonces, se va reproduciendo, vamos generando proteínas, y esas proteínas se van generando ¿dónde? En el retículo, con la lectura del ARN mensajero, el ARN de transcripción, vamos generándolo en lo que es los ribosomas, ¿no? Que están en el retículo endoplasmático rugoso, que es una organela que vimos primero. Después de ver el retículo endoplasmático rugoso, vimos el retículo endoplasmático liso, donde se forman todas las partes grasas, que se van a también y se forma esto. Y esas eran generalmente las hormonas. Entonces, las células que nosotros tenemos, en el lugar donde se forman proteínas o neurotransmisores, porque las proteínas son transmisores, ¿no? Entonces, o receptores, entonces hay más retículo endoplasmático rugoso. Y en las células donde se forman más hormonas, más epitelia, se forman más esteroides, se forman el retículo endoplasmático liso más desarrollado. ¿Ya? Entonces, este retículo endoplasmático rugoso que forma proteínas, las empaquetaban estas proteínas en el aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi las almacenaba y las liberaba en el momento que se necesita. O esas proteínas servían para estructurar nuevas células. Ahora, esto es frío ahorita, ¿no? Frío. Sin embargo, vamos a ver más adelante esas proteínas dentro de la célula, ¿para qué sirven? Para ser receptores, para ser transportadores, proteínas de sostén que habíamos visto que refería la pared celular, ¿no? Les dije que son las proteínas estructurales, son como columnas, son como las vigas del techo que aguantan a las células. Esas son las proteínas, una parte de las proteínas. Otras debíamos hablar del agua, por ejemplo, que necesita una proteína para transportarse. Las acuaporinas son canales proteicos que se especializan en el transporte de agua. No hay otro canal en la célula que no transporte agua, las acuaporinas. Y habíamos hablado que las proteínas no son importantísimas, pero las proteínas también no solo sirven para esto. Habíamos hablado de glucoproteínas, ¿se acuerdan? Que era el DNI de las células que se colocaban en la superficie de la célula y no todas las teníamos iguales y que podían servir como receptores, ¿no? Y entonces cuando se trasplantaban un riñón, por ejemplo, esas glucoproteínas no son iguales en dos personas. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? La persona receptora era atacada por células de la persona, perdón, la persona, bien dicho,
la persona receptora tiene sus células de defensa y atacaban ese riñón que tenía receptores extraños. Entonces, para eso sirven esas proteínas. Y también las proteínas sirven empaquetadas en el aparato de Golgi, sirven en varios sistemas, sobre todo el sistema nervioso central. Ustedes seguro han escuchado hablar, porque está de moda y todo lo han escuchado hablar, de la depresión, ¿no es cierto? Cosas de depresión, se está deprimido. ¿Es un defecto de neurotransmisores? Sí. ¿Qué son esos neurotransmisores? Proteínas. Las células de esa zona cerebral se especializan en generar proteínas. Las empaquetan y cuando tú te pones, cuando tú estás bien, se van liberando esas sustancias, serotonina, ¿no? Se va liberando y actúa sobre otros receptores y otras zonas cerebrales y te pones estable. Esos receptores también son proteínas. Entonces, para eso requieren gran cantidad de generación, una gran generación de proteínas especializadas. ¿Ya? Entonces, esto ahorita que estamos hablando es frío. Vamos a ir introduciéndonos más en la fisiología y vamos a ir hablando de diferentes tipos celulares y diferentes generadores de estímulos, proteínas, ¿no? Al acabar esta unidad vamos a hablar, por ejemplo, de proteínas estimulantes, el capítulo más importante para un médico que algún día va a hacer emergencia, ¿no? Las proteínas que generan que late el corazón, que se me seque la boca, que se me abran los ojos, todo se basa en proteínas. Todas esas proteínas que son generadas en el ADN, el retículo endoplásmico rugoso, se empaquetan en el aparato de Golgi y cuando viene un estímulo, ¡fua!, se liberan y trabajan sobre otra célula que tiene un receptor que es proteína. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos generar proteínas permanentemente. Pero ¿cómo pasan estos estímulos? ¿Qué pasa en la célula? ¿La célula está siempre así quieta? No, la célula es un órgano, es una estructura dinámica. Es decir, la célula se mueve constantemente, va moviéndose la célula. ¿Ya? Se va moviendo la célula constantemente. Y entonces, ¿cómo es que se mueve la célula constantemente? Porque entran y salen sustancias permanentemente de la célula. Pero la membrana celular está ahí, sí, pero les vuelvo a repetir, la membrana celular deja pasar lo que quiere y saca lo que quiere. ¿Ya? No siempre la célula dentro de la célula va a ser un equilibrio perfecto. No es así. Entran y salen sustancias. Cada cosa que ustedes comen, cada vez que respiran, cada vez que toman un líquido, cada vez que están en un sitio contaminado, su célula lucha y trata de equilibrarse. A eso se refiere la homeostasis que habíamos visto en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver a través de la membrana de la célula qué cosas se transportan. Y cuando se transportan esas cosas, ¿cómo se equilibran? ¿Ya? ¿Cómo se equilibra la célula? Entonces, ya habíamos visto y les dije que lean el medio interno y el medio externo son diferentes, ¿cierto? El medio interno tiene unos iones, unas sustancias diferentes y el espacio extracelular, el líquido extracelular tenía otro espacio. ¿Recuerdan que habíamos hablado ligeramente de ósmosis, ¿no? Que había que se movía el lado de un lado a otro. Hoy día lo vamos a tratar ya un poquito más detenidamente vamos a tratar hoy día la ósmosis, ¿sí? Entonces, la composición del líquido extracelular es diferente, ¿no? Es diferente. La barrera celular es una situación en la cual, es una estructura en la cual hay una composición en este lado, acá está la barrera, y hay otra composición en este lado. Son totalmente diferentes, ¿ya? Intra y extracelular, totalmente diferentes. Es decir, ¿hay sustancias diferentes? No son tan diferentes. La cantidad, la concentración de sustancias es diferente. Si han leído, por ejemplo, ¿cuál es el ion importante en el extracelular? Sodio. El sodio mueve todo. ¿Sí? A veces no le damos bola en el colegio, ¿no? Cuando salen de biología todo eso. Pero sin embargo, nuestras alteraciones del sodio pueden matar a una persona.
¿Ya? Nosotros cuando trabajamos en emergencia, nosotros tenemos que ver exactamente la concentración de sodio, y no es que tampoco el cuerpo se acostumbre a... Me faltan 10 miligramos de sodio, métele sodio. No podemos hacer eso. El cuerpo tiene que ir pausadamente y lo vamos a ver ahora. Lo vamos a aprender ahora. De repente lo vamos a olvidar en los siguientes años. Pero cuando acá estén acabando, no, si era por eso, entonces, se van a acordar. ¿Ya? Pero tienen que acordarse, pero tienen la base. Cuando lleguen al internado se van a dar cuenta que nada en este mundo se mueve sin que sepa funcionar. Y el potasio, ¿dónde está? ¿Intra, extra? Intra. En el intra. Sin embargo, el extra, si aumenta, es una clarinada para nosotros. Nosotros podemos decir, no, este paciente nos puede hacer una parada cardíaca en cualquier momento porque tiene el potasio alto. ¿Ya? O nos puede hacer una parada porque tiene el potasio muy bajo. ¿Sí? Entonces es importantísimo el potasio. ¿Sí? Cloro y potasio. En segundo nivel, pero sí muy importante, porque también podríamos hacer muchísimos problemas, el calcio y magnesio. ¿No? Entonces son como las contraposiciones, cada uno. Se equilibran, pero en la parte de la membrana celular es una bicapa lipídica, ¿no? Es una barrera hidrofóbica, porque es grasa, ¿no? La grasa no tiene agua. Entonces, como es bicapa lipídica, entonces no pasa agua fácilmente a través de la membrana celular. Entonces el agua tiene que moverse por otros canales para seguir sus fenómenos, ¿no? Entonces acá tenemos más o menos lo que habíamos conversado la semana pasada también. Las proteínas en la membrana celular son estructurales, ¿no? Son como canales y también sirven de proteínas transportadoras. Y las glucoproteínas son proteínas para reconocimiento celular. Entonces tenemos proteínas que son transportadoras, ¿no? Necesitas pasar sustancias de un lado al otro. Ahorita vamos a ver cómo las pasas. Canales del agua que son netamente para el agua, pero el agua tampoco es que salga libremente, ¿no? Ya te expliqué que el agua, su principal estímulo para pasar fuera o dentro de la célula es el sodio. El agua es la novia tóxica del sodio, lo sigue a donde va, o sea, no se separa del sodio. El sodio va para allá y el agua se va para allá. El sodio se va para allá. Y alguien que viene al terciario y que también el agua se pone a seguir es la glucosa, ¿no? Pero la glucosa lo vamos a ver ya más adelante, porque hay mucha diabetes, pero la glucosa también es importante. ¿Ya? Entonces, para corolario de esta partecita, el agua se mete por canales que se llaman acuaporina. Entra y sale siguiendo concentraciones. Y las mayores o concentraciones más importantes que tiene nuestro organismo son el sodio y la glucosa. ¿Ya? Son las más importantes. En tercer lugar, la urea. Pero esas dos sustancias, principalmente sodio y glucosa, hacen que el agua se mueva dentro o fuera de la célula, según su concentración. Si hay más sodio afuera, el agua se sale de las células y se va a buscar al sodio. Si hay más sodio o más glucosa, el agua se mete a la célula. ¿Ya? Cuando baje el sodio, adentro hay mucho potasio, el agua dice, no, acá hay poquito sodio, mejor me voy adentro que hay más potasio, y lo diluye. Entonces, va tratando de hacer un equilibrio, ¿ya? De concentraciones. Ese equilibrio se llama ósmosis. El agua se mueve de un lado al otro buscando que se equilibren las concentraciones dentro y fuera de la célula por un fenómeno que se llama ósmosis. ¿Por dónde entran y salen? Por sus canales, por la acuaporina. No pasan la membrana celular porque la membrana celular es liposoluble, hidrófoba, ¿no? Es decir, no acepta agua. ¿Ya? Entonces, las funciones de la membrana plasmática, ¿cuáles son? De intercambio, lo puedo reiterar. A través de la membrana hay sustancias que cambian, sí vimos la semana pasada. Pasan básicamente los liposolubles. Pasa el oxígeno, pasa el CO2, pasa el alcohol, y hay bacterias que tienen la membrana plasmática igual, hidrófoba, pero son liposolubles, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Cuando ustedes se lavan sus manitos,
Entonces, ¿qué hacen con sus manitos? Sus manitos, ¿qué usan? Detergente, jabón, ¿no? ¿Y ese jabón qué hace? Es destruye la grasa, ¿no es cierto? Los enlaces de grasa. Como la membrana celular es grasa, entonces destruye los enlaces grasos de las bacterias y las destruye, las mata las bacterias, porque se les rompe su membrana celular a las bacterias. ¿Ya? ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol, después de lavarse las manos se secan y muchos echan alcohol. Nosotros en el hospital, ¿no? Nos echamos alcohol gel, todo eso. ¿Qué pasa con eso? El alcohol igual rompe los enlaces grasos, desagua la membrana celular de las bacterias y las mata. Entonces, lavado de manos y desinfección con alcohol. Por eso les van a enseñar hasta el cansancio. Desde el primer día que pasan mirando el hospital, les van a decir, lávense las manos antes, después de examinar cada paciente y después de licenciar. ¿No? Antes de entrar a una operación, lávense las manos bien. ¿No? Les van a enseñar hasta cuándo se elevan las bacterias, por qué las manos de los cirujanos, por qué tenemos que estar así arriba. Todo eso van a ir aprendiendo en base a qué? A fisiología, ¿no? Y fenómenos físicos. En biofísica, ¿qué es el aire, cuánto pesa una bacteria, por qué no sube, por qué no baja? Porque ya cuando vayan a hacer cirugía, eso no les van a enseñar los cirujanos. Los cirujanos solo se lavan y ya están sin saber por qué ocurre. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve la membrana celular? Receptores. ¿Quiénes son los receptores? Proteínas. Y se activan con un transmisor. ¿Qué cosa es un transmisor? Otra proteína. Se liberan y se encuentran. Esos receptores son específicos. Hay millones de receptores en nuestro organismo, diferentes receptores. La dopamina no va a actuar sobre receptores de serotonina, no. Ellos tienen sus receptores. La acetilcolina no va a actuar sobre un receptor de adrenalina, tienen su propio receptor. Entonces, cada transmisor, cada proteína tiene un receptor específico. ¿Dónde está el receptor? En la membrana celular. ¿Por qué en la membrana celular? Porque la membrana celular va a permitir el ingreso de otras sustancias y va a hacer una acción. ¿Ya? Pues la célula es importante por eso. Y finalmente, reconocimiento. Las glucoproteínas van a decir, este es mi órgano o no es, y lo tengo que atacar. Trasplante de órganos. Entonces, funciones de la membrana celular. Intercambio, receptores y reconocimiento de la misma célula. Entonces, ¿qué sustancias difunden a través de la membrana celular? Que son liposolubles, exactamente liposolubles, la membrana celular. Principalmente se da con el oxígeno, el CO2 que es mucho más liposoluble, pasa como en su casa a través de la membrana celular, y el alcohol. Las otras sustancias requieren un transporte celular. Y ese transporte celular puede ser de dos formas: transporte activo y transporte pasivo. Transporte pasivo o difusión, y el transporte activo porque requiere energía. ¿De dónde saca su energía? En la clase de la célula vimos que había una fábrica de energía en la célula, se llama mitocondria. Y esas mitocondrias generan ATP, y el ATP genera energía. Entonces, esa energía genera un transporte activo. ¿Y qué necesitamos para tener esa energía? Oxígeno y glucosa. Entonces, ya tienen sus principales alimentos del organismo. No podemos separarnos de eso. ¿Ya? Entonces, no podemos separarnos de eso, del oxígeno y de la glucosa. Tenemos dos transportes: pasivo, difusión, y activo, que requiere energía. El transporte pasivo, hay dos formas que pasan: difusión simple y difusión facilitada. Y transporte activo primario y transporte activo secundario. Ambos requieren energía. ¿Por qué es importante los transportes en la membrana celular? Tan frío esto, no va a servir de nada en el futuro, de repente van a pensar ustedes, pues no es así. Esa es la parte más importante para el manejo de los medicamentos que van a usar ustedes. La más importante. Van a decir, no, pero si yo le voy a dar un antibiótico, le voy a dar para que baje la fiebre, es suficiente con el paciente. Sí, para los pacientes sensibles, sí. Pero cuando tienes un paciente complejo, de repente vas a tener que pensarla mucho y van a tener que trabajar sobre dos receptores de un mismo medicamento.
Y entonces va a decir, ¿cómo usan el transporte estos dos receptores? ¿Tengo energía? ¿No tengo energía? Entonces viene la duda. ¿Alguien de ustedes tiene un familiar que sea internista, por ejemplo? Yo creo que los internistas son la columna vertebral del hospital, una de las especialidades medio venidas a menos, porque no es comercial, no es de las que ahora está de moda. Ustedes, la mayoría, el 70% de ustedes entran porque el médico dice piensan. Ya cuando llegue más se van a saber cuántos sacrificios significa eso. Pero los internistas no, los internistas son nuestros seres pensantes. Todavía llegan los seres pensantes. Y ellos se encargan de eso. Sus visitas son eternas. Deben estar comenzando, a las 8 comienzan porque están en casos clínicos de las 7 años. Entonces, 7 a 8 ellos sacrifican a los internos, a los residentes, los meten a la hoguera, ¿no? Entonces, los hacen leer hasta la Biblia, ¿verdad? Y a partir de las 8, entonces comienzan su visita y comienza una procesión de visita y comienza el sacrificio de los alumnos, principalmente. Porque los alumnos tienen que saber exactamente qué cosa es, cómo se mueve el proyecto, los transportes, cómo se transporta el paciente, cómo se transporta tal droga, si le hace esto, si le hace el otro. Porque esa es la función del alumno, ¿no? Ser sacrificado en la visita. Entonces tienen que aprender, tienen que leer. Entonces al comienzo te cuesta, pues ya te vas a adaptar, ¿no? Entonces, estos transportes son importantes porque ustedes vamos a generar desórdenes. La homeostasis se pierde cuando se altera uno de esos transportes y la vamos a recuperar sabiendo cómo trabajan esos transportes. Van a ver la importancia. Les voy a dar unos ejemplos para tratar de no ser muy áridos. Entonces, transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo se va a mover a favor de la gradiente de concentración porque no requiere energía. Entonces, va a seguir los fenómenos, ¿no es cierto? A mayor concentración se difunde hacia el otro lado, así que hay menos concentración. Entonces, tenemos ósmosis, difusión y diálisis. Eso es lo que es un transporte pasivo: ósmosis, difusión y diálisis. ¿Ya? Déjame un segundo, me olvidé de contestar. Bien. Entonces tenemos ósmosis, difusión y diálisis. Transporte pasivo. El transporte activo va en contra de la gradiente de concentración porque requiere energía. ¿Ya? Dos puntos, ya un punto diferente. Y en la difusión tenemos difusión simple y difusión facilitada. Entonces tenemos transportes. Transporte pasivo, diálisis, ósmosis, que ya le estamos viendo, y la difusión simple y facilitada. El transporte activo requiere energía. Segunda diferencia, el transporte pasivo va a favor de su gradiente de concentración. Acá hay muchos alumnos y acá no hay nada de alumnos. ¿De dónde a dónde sería el transporte pasivo? De acá, porque hay poquitos alumnos, ¿no? Ese es un transporte pasivo, la concentración llegando. Pero en las moléculas, ¿qué pasa? Las moléculas chocan, ¿no? Van chocando, se mueven más rápido y comienzan a pasar. Transporte pasivo, difusión simple. En cambio, la difusión, la gradiente de concentración, la difusión con transporte activo sería, ustedes están acá, está acá, pero no se transportan. ¿Por qué? Porque esa puerta no se abre, está cerrada. Cuando yo abro la puerta, agarro una luz y lo saco, le estoy dando energía, ¿no es cierto? Entonces, lo saco, lo voy sacando. Está transportándose por el aviento. Allí hay poquitos alumnos y hago entrar a uno. Después le abro la puerta y lo hago entrar acá. Lo transporto, me da una fuerza, una energía, lo meto a un sitio donde hay concentración. ¿Ya? Transporte activo. Contra gradiente requiere energía. Entonces, la difusión simple va a favor de la gradiente de concentración, requiere movimiento cinético, ¿sí?
y no requiere proteína transportadora con ATP, no requiere, ese es el transporte activo. Una difusión simple, el agua con el azúcar, ¿no es cierto?, con colorante. Le damos vuelta y se colora el azúcar, ¿no? Una difusión simple. Para que una sustancia se difunda de un lado al otro, por difusión simple, sin gasto de energía, requiere gradiente de concentración. A un lado de la membrana tiene que haber más concentración que al otro lado. La temperatura tiene que ser la adecuada. ¿Sí? Cuando la temperatura es muy baja, no se mueven las moléculas y no se van a transportar de un lado al otro. El peso molecular tiene que ser el adecuado para que pase de un lado al otro de la membrana. El área de la superficie tiene que ser grande para que transporten más. Y la distancia de difusión no puede ser más de 0.5 micrómetros de distancia entre un lado y el otro de la difusión. En el riñón, todas las sustancias tóxicas, todas las sustancias llegan al riñón, ¿no? Todas las sustancias, todo lo que consumimos, nuestros iones, nuestras concentraciones llegan al riñón. En el riñón hay una membrana que va a permitir su pasaje, ¿no? Entonces vamos viendo. En un lado, antes de la membrana del riñón, para que se filtre y lo miccionemos, hay mucho sodio, ¿no es cierto? Sodio en este lado y sodio un poquito al otro lado del riñón. Entonces el sodio comienza a filtrar. Después vamos a ver por qué regresa, pero vamos a ver la concentración. Como hay más sodio acá, filtra y pasa. Ya pasa. De un lado al otro hay mayor concentración a menor concentración. Segundo, temperatura. Cuando la temperatura es mayor o es a 37 grados nuestra temperatura corporal, las moléculas chocan y tienen una energía cinética. Entonces hace que se mueva más rápido de un lado al otro. ¿Ya? Energía cinética. Peso molecular. Por ejemplo, en esta membrana que les digo, del riñón, las albúminas son muy grandes, las proteínas son muy grandes. Entonces, como son muy grandes, no pueden pasar por los poritos que tiene la membrana del riñón. Y entonces, como no pasa, entonces nosotros cuando mencionamos no tenemos proteínas en la orina. Si encuentra proteínas en la orina, quiere decir que su riñón se dañó y se dañó esa membrana. ¿Ya? Entonces no pasa. Área superficial. Ustedes están respirando normalmente, ¿no? Respiran normal. ¿Qué respiran? Oxígeno, ¿cierto? El oxígeno cuando entra a su pulmón gana concentración. Como tienen muchos alveolos en su pulmón, entonces ese oxígeno pasa a la sangre rápidamente. Pasa a los capilares sanguíneos, pasa el oxígeno. Y regresa CO2. Pasa el oxígeno, ¿por qué? Por la concentración. El oxígeno está pasando porque tiene gradiente de concentración, tenemos una temperatura adecuada, tenemos un peso molecular adecuado, las moléculas de oxígeno van pasando, y tiene dos pulmones. Sin embargo, uno se enferma y le quita un pulmón. ¿Tendrá la misma capacidad ventilatoria que tiene dos pulmones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Respirará igual? ¿Estará en las mismas condiciones uno que tiene dos pulmones contra uno que tiene un pulmón? No estarán igual, ¿no es cierto? Su capacidad ventilatoria disminuye. Eso se llama área de superficie. Yo tengo dos pulmones más área de superficie, entonces respiro mejor, porque si tengo un solo pulmón, no voy a poder respirar. O mi pulmón se enferma y hay zonas que no voy a poder hacer que respire. Entonces tengo menos superficie de intercambio de oxígeno, mi cuerpo no consume la misma cantidad de oxígeno que necesita. ¿Ya? Entonces, área de superficie. Y finalmente, distancia de difusión. ¿Qué quiere decir la distancia de difusión? Quiere decir la distancia de difusión que si yo voy a saltar mi molécula de oxígeno entra a mi alveolo, está en mi alveolo, tiene que pasar a mi sangre para que se oxigene mi sangre, pero tiene que haber una distancia menor a 0.5 micros. Si aumenta por alguna enfermedad esa distancia, mi oxígeno se va a ver ahí y va a saltar. Y no va a pasar a la sangre y no oxigenar mi sangre. ¿Han escuchado hablar de la pandemia de COVID? ¿Han escuchado hablar? Eran muy chiquitos ustedes. ¿De qué se acuerdan del COVID? Estaban encerrados en su casa, ¿no es cierto? Unos días, un tiempo largo. En esa pandemia para nosotros fue un reto, ¿no? Fue una cosa que
nos cogió desprevenidos. Entonces no sabíamos al comienzo que se moría la gente, pero se nos morían, en la cara se nos morían, no sabíamos de qué. Le poníamos todo lo que podíamos, pero se nos morían. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? El oxígeno llegaba. Estoy en tu alveolo, estoy listo para saltar. Pero el COVID se metía entre el vaso sanguíneo, donde esté la sangre para oxigenar, y el alveolo. Lo inflamaba, lo endurecía y lo separaba. Y entonces venían mis moléculas de oxígeno que yo le ponía, y cuando saltaban al vacío, porque no llegaban al otro lado. ¿Sí? Se disparó la distancia. Entonces, ¿qué pasaba? Si le pongo oxígeno, nunca iba a llegar al otro lado. Y entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que desinflamar eso. Y recién cuando nos dimos cuenta de eso, comenzó el sencillo, ¿no? Comenzamos a mejorar un poco el tratamiento. Hasta hoy, el día de hoy, se nos muere gente de COVID, ¿no? Hasta el día de hoy. Claro que mucho menos, ya se ha hecho una enfermedad un poco más común, ¿no? Pero, o sea, se nos muere, sobre todo los viejitos que les da COVID, es difícil que lo podamos sacar, ¿no? Pero, como les digo, es la distancia, ¿ya? Menos de 0.5 micras de distancia entre cualquier célula y el sitio donde va la sustancia. Entonces, la difusión simple se produce sin necesidad de ninguna proteína transportadora. La difusión simple pasa a través de la bicapa lipídica. Difusión simple, bicapa lipídica. ¿Qué sustancias pasan a través de la bicapa lipídica? El oxígeno, el CO2, el alcohol, y ese canalito es el canal de acuaporina, ¿ya? El canal de acuaporina. Difusión simple, sin energía, a través de la membrana. CO2, agua, bueno, el canal de acuaporina, oxígeno y el alcohol, ¿ya? Solución liposolubles. Es la difusión simple. Y la difusión facilitada, no, la difusión facilitada es diferente. Acá sí requieres canales. Acá se requiere canales de transporte. ¿Y quiénes son los canales de transporte principales? Proteínas. ¿Y qué requieres para pasar a un lado del otro de la sustancia? Un gradiente de concentración. Pero y así nomás se pasa de un lado al otro de la membrana celular a través de la proteína. Acá hay más gradiente, acá hay menos gradiente y lo pasa nomás mi sustancia a veces. No siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué problema hay acá? Como la difusión facilitada requiere que un transportador la facilite, lo haga pasar a través de la membrana, entonces este transportador a veces se satura, está lleno, ¿no? Está lleno. ¿Qué pasa cuando pasa un bus lleno? ¿No han visto en Lima cuando el bus está, la gente está parada en la puerta así colgándose, ¿no? Entonces, ¿han subido alguna vez al tren eléctrico, al metropolitano en Lima? Si tienen suerte suben, ¿no? La cola es así y se satura. Es un medio de transporte, pero se satura. Estás en la cola y tienes que entrar 10 buses que pasan para que llegue recién tú a que te toque tu bus, ¿no? Entonces se satura, es lo que pasa, ¿ya? O sea, puede haber mucha concentración acá, pero este transportador tiene un límite. Se llega a saturar y eso se llama transporte máximo. Llega un máximo de transporte. En mi bus puedo transportar 40 personas, no más. Entonces van pasando el 44. ¿Ya? Transporte máximo y se satura el transportador del transporte de difusión facilitada. ¿Ya? Esa es la diferencia con la difusión simple. La difusión simple, como el liposoluble, el oxígeno, el CO2, pasa. El transporte de difusión facilitada es diferente. El medio de transporte es una proteína y esa proteína se satura y como se satura no llegan a pasar todas las sustancias, ¿ya? Entonces va de un sitio de mayor concentración a otro de menor concentración, pero como posee un transporte máximo y se satura el transporte, ¿ya? Entonces la difusión facilitada es selectivo por canales, o sea, tampoco los canales sean para todos, ¿eh? Hay canales específicos.
y cada canal se puede encontrar abierto o cerrado. Entonces, la difusión facilitada también se le conoce como difusión mediada por transportadores, ¿no? Por transportadores. Entonces, las diferencias entre difusión simple y difusión facilitada es que la facilitada requiere un transportador, ese transportador tiene una característica que se llama transporte máximo, y que ese transporte máximo significa que es saturable. Pero hay algunas circunstancias en que la difusión facilitada, el transportador acelera el paso de la sustancia por una molécula que apoya el transporte. Esto pasa con la glucosa y con los aminoácidos, por ejemplo. ¿Qué pasa? A grosso modo, no estoy todavía entrando a detalles de transportadores, nada, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. A grosso modo, estamos hablando de difusión facilitada. ¿Cómo lo hace esto? La difusión facilitada requiere un transportador, ¿no es cierto? Requiere una proteína, no gasta energía. Por ejemplo, hay tanto sodio en nuestro organismo, que viene el sodio y se mete a un receptor y lo abre. Y entonces entra glucosa, por ejemplo, a la célula, y comienza el ciclo de Krebs. Entonces puede entrar la glucosa, el sodio, abre otro transportador y entra proteínas, aminoácidos, también los ayuda al transporte. ¿Ya? Entonces, eso nos hace el transporte, la difusión facilitada. No gasta energía, pero alguien nos facilita. Difusión simple, difusión facilitada, ¿cierto? Transporte fácil. Ahí estamos, por ejemplo. Bueno, y en mis tiempos era diferente, en mis tiempos era diferente, ¿no? En mis tiempos, por ejemplo, para ir a una fiesta, tenían que invitarte. Ahora todos llegan nomás, ¿no? Entonces, pero cuando ibas a una fiesta, te invitaban, ¿no? Tú entrabas con tu tarjeta de invitación, entrabas a la fiesta. Claro, ¿no? Era más de sentón, ¿no? No entraban. Pero había gente pues, que no teníamos tarjeta de invitación, ¿no? Y queríamos ir a la fiesta. Y entonces te parabas afuera y veías a alguien conocido, ¿no? Veías a alguien conocido. Y si alguna vez lo habías conocido en el jardín de infancia, alguien le hacías, ¿no? ¿Y dónde lo vas? Ah, ya me acordé, salía y te decía, sí, ayúdame a entrar, somos 7 amigos para entrar a la fiesta. Entonces agarraba a él y él era tu facilitador. Hablaba con los dueños de la fiesta y todo. Y que abría la puerta y entraban los 7. Difusión facilitada. No gastabas energía, pero te hacían entrar. Difusión facilitada. ¿Quién hace eso? El sodio, cuando hace entrar la glucosa a la célula. ¿Ya? ¿Quién hace eso? El sodio, cuando hace entrar aminoácidos a la célula. ¿Ya? No gasta energía, se pega a la proteína transportadora, se la abre y es específico para glucosa. La glucosa pasa de muchas maneras a las células. ¿Ya? Principalmente eso lo hacen las neuronas. ¿Ya? Pero hay muchas formas, lo vamos a aprender poco a poco. Estoy nada más poniendo ejemplos de difusión simple, difusión facilitada. No requiere energía, pero no van a entrar 50, pues, ¿no? Este es saturable y tiene un transporte más. ¿Ya? Como decía, no es 7, entran 5 nomás. ¿Quiénes iban a entrar al 5? Sorteaban y a ustedes se quedan. Y entraban 5, ¿no? Entonces, transporte máximo. ¿Ya? ¿Está comprendido el concepto, no es cierto? ¿Ya? ¿Está comprendido? Sí, listo. No requieres energía. Entonces, los transportes facilitados. Ahora, los transportes facilitados también pueden ser de diferente manera. Que la sustancia que ayuda ingresa a la célula junto con la sustancia que se necesita. Cotransporte. Los dos se transportan para adentro. ¿Sí? Que la sustancia, uno entra y otro salga. Abres el canal para que salga alguien. Se
Se llama contratransporte. Cotransporte y contratransporte, diferentes, ¿sí? Diferentes. Entonces, la molécula transportadora es una proteína que permite pasar. Para repasar nada más del lado izquierdo de la diapositiva, la difusión simple no requiere energía, no tiene transporte máximo, no es saturable, pasan a través de la pared celular y son oxígeno, CO2 principalmente, y los canales de agua que tampoco requieren energía, pero pasan siguiendo concentraciones. Y la difusión facilitada requiere un canal transportador, generalmente una proteína, y requiere un estímulo, ¿no? Ambos van a favor de la gradiente de concentración, ambos. La característica del transporte de difusión pasiva facilitada es que tiene ese canal bien saturado, es saturable y tiene transporte máximo. ¿Ya? Entonces ahí vamos. Y los canales iónicos, estos canales pueden ser estimulados por voltaje, por electricidad, por unas sustancias o por estiramiento. ¿Ya? Voltaje, ligando y... Entonces, esa es la difusión de sustancias. Pero hay otro pasaje a través que se llama ósmosis, y este tiene que ver con el agua, ¿no es cierto? Con el agua. El agua se va de un lado al otro de la membrana, el agua se va de un lado al otro de la membrana para equilibrar la membrana, ¿no? Para equilibrar las concentraciones. Les vuelvo a reiterar, ustedes ya han leído eso, se supone el fin de semana, y ya saben que hay un equilibrio, o sea, son diferentes concentraciones dentro y fuera de la célula, pero hay un equilibrio dentro y fuera de la célula, ¿no? Cuando ese equilibrio se altera, el agua se mueve a favor de la corriente. ¿Qué le interesa al agua? Que la concentración de un lado sea igual que la concentración del otro lado, ¿ya? Y vamos al ejemplo que yo les di la semana pasada. Me tomo mi Coca-Cola, como mi canchita, y entonces tengo sodio y glucosa. Ese sodio y glucosa que me estoy comiendo está dentro o fuera de la célula. ¿Dentro o fuera de la célula? Fuera de la célula, todavía no entró. Y entonces cuando aumenta la concentración fuera de la célula, ¿qué dice la célula? Tengo que equilibrar la concentración, ¿no? ¿Cómo le equilibro? El agua de dentro de la célula se va hacia afuera de la célula y concentra, tratan de equilibrarse para que los dos tengan la misma concentración. Esa es la ósmosis. ¿Cuál es el corolario de eso? Que cuando tiene más agua en los vasos sanguíneos, en la parte celular, eso se absorbe más, comienza a generar orina y te dan ganas de emoción, ¿cierto? Entonces ahí vamos. ¿O qué pasa con la Coca-Cola, con la sal? Que aumenta las concentraciones y dice, no, pues hay más concentración fuera que dentro de la célula. ¿Qué hago? Me da sed, tengo que tomar agua, tomo agua y aumenta la cantidad de agua, ¿no? Y se aumenta la cantidad. Esa es la ósmosis. La ósmosis es movimiento de los líquidos para intentar equilibrar la concentración dentro y la concentración fuera de la célula, ¿ya? Esa es la ósmosis. El agua se mueve de un medio hipotónico a un medio hipertónico. Este es un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo en el cual este es un ejemplo clásico ya en clínica cuando nosotros vemos pacientes, ¿no? Si tienes un paciente diabético, un paciente hipernatrémico, entonces si tienes, o sea, mucho sodio o mucha glucosa fuera del organismo, le llamamos coma hiperosmolar nosotros. Entonces hay demasiada concentración. ¿Dónde se ve el agua? De dentro de la célula, saco el agua fuera de la célula. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La célula se seca. Eso pasa con nuestras neuronas. Entonces, un paciente diabético con la glucosa disparada, un paciente con el sodio disparado, se entra en coma porque nuestras neuronas se deshidratan y están a borde de la muerte. ¿Ya? Entonces, es lo que sucede, es un movimiento de agua nada más. Miren, fíjense, la fisiología lleva algo como esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución? Aparte de bajar la glucosa, tengo que meterle agua a la célula, ¿no? Para que la célula vuelva a tranquila. ¿Cómo le meto el agua a la célula? Ahí está, eso van a aprender. Eso van a aprender. Ese es
básico. Pero ustedes tienen que saber qué es lo que va pasando en nuestro organismo. Es un juego, es como un juego. Tú piensas, es un juego. El problema de los médicos actuales es que no pensamos mucho. Queremos actuar ya. Y a veces hay que centrarte 2 segundos en que te está pasando eso, hagámoslo así. Elabora bien tu estrategia, comprándote tu conocimiento, tu base teórica, y los pacientes van saliendo otras. Ese es el mayor gusto que tenemos los médicos. Un ratito pensamos, un ratito. Pero para eso tienes que saber, para eso tienes que leer su guide, ¿no? Entonces, esa es la osmosis, ¿ya? La osmosis va de un medio hipotónico, un medio hipertónico. ¿Qué significa tónico? Significa la concentración, ¿sí? Hipertónico significa que hay mucha concentración. Hipotónico significa que es de menor concentración. Entonces la ósmosis, ¿qué hace? Va el agua del medio hipotónico al medio hipertónico. ¿Cuánto es la osmolaridad del cuerpo humano? 296 millones. ¿Dónde encontramos esa concentración? Esta concentración de sustancias del cuerpo humano. ¿Quiénes nos las dan? Les acabo de repetir. Glucosa, sodio, urea. Esas 3 sustancias nos dan la concentración de nuestro cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, cuando yo les hago un análisis veo un paciente que pienso que está teniendo un problema osmolar, le pido sodio, le pido electrolitos, y de frente voy a mirar sodio, de frente voy a mirar glucosa y me voy a mirar urea. ¿Ya? Y ahí ya me sale el resultado también, osmolaridad blanca. ¿Cuánto es lo normal? 296 más o menos 300 millones. 290 a 300. Listo. Si lo veo que esté excesivo o disminuido, elaboro mi estrategia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que acordar. Entonces, ¿está comprendido el concepto de osmosis, medio hipotónico, medio hipertónico? ¿Está comprendido? ¿Necesitamos un ejemplo más? ¿Está comprendido? Ya, avanzamos. Entonces, un medio isotónico, un medio hipertónico. ¿Cómo se mueve el agua? ¿Ven? ¿Cómo se va moviendo el agua? Se supone que tenemos ahí proteínas con una membrana, ¿no? Entonces están encerradas en el tubo, entra un medio de agua nada más. El medio hipertónico sería el tubo, el medio hipotónico sería el agua pura, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a meter el agua? Se va a meter dentro del tubo, que es una membrana semipermeable, se mete y lo eleva. Lo eleva. ¿Por qué lo eleva? Porque estoy diluyendo la parte que está dentro del tubo, ¿ya? Estoy equilibrando las concentraciones. Entonces, este sería un medio hipotónico, el celeste, y este sería un medio hipertónico, ¿ya? O sea, aquí hay más osmolaridad y acá hay menos osmolaridad. ¿De dónde a dónde ve el agua? Del medio hipotónico al medio hipertónico. Se mete. Difusión simple. Difusión simple. Listo, así es la difusión simple. ¿Y qué pasa también si se me baja el sodio? Sobre todo los viejitos, cuando comienzo a miccionar mucho y no como, entro en hipoglicemia, no tengo glucosa. ¿Qué pasa? Cambian las cosas, ¿no es cierto? Entonces ya no se me... ya las células no se destruyen, sino las células se hinchan y pueden reventar. Y también se mueren microbios. ¿Ya? La hipoglicemia mata más rápido que la hipoglicemia, mucho más rápido. Cuando convulsiona un diabético, convulsiona más rápido que está con hipoglicemia que está con hipoglicemia. Eso quiere decir más daño. ¿Ya? ¿Por qué? Por el medio hipotónico, hipertónico, osmolaridad. Entonces, ¿cómo controlo la osmolaridad? Con osmosis. Muevo el agua de un lado al otro. Este concepto lo vamos a ver en medio interno, lo vamos a ver en renal. ¿Ya? En renal ya no vamos a hablarlo así. En renal vamos a mover concentraciones, no vamos a estudiar renal. Vamos a mover concentraciones, les vamos a explicar qué suero les vamos a poner, por qué les tenemos que poner, porque ya van a haber leído todo este semestre, todo esto, ¿no? Entonces ya van a estar las condiciones de cuando vayan al hospital puedan responder las preguntas de su tutor.
Sobre la osmolaridad, un miliosmol, la osmolaridad normal es 300 miliosmol. ¿Ya? Y la osmolaridad, que es ese concepto osmolaridad, es lo mismo, solamente que en lugar de diluir un litro de agua, diluir un kilogramo de agua. ¿Ya? Nada más, es lo mismo. ¿Y qué es la diálisis? La diálisis es al contrario de la osmolaridad. No se mueve agua, se mueven sustancias. ¿Y cuál es lo que más usamos nosotros en este concepto de diálisis? Los renales, nuestros pacientes renales. Nuestros pacientes renales, como su riñón no funciona, entonces no pueden expulsar sustancias, ¿no es cierto? Si sabemos eso, ¿no? Un insuficiente renal, su riñón no está funcionando, no puedes desechar las sustancias tóxicas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando no puedes desechar las sustancias tóxicas, entonces tu cuerpo comienza a alterarse. Y como tu cuerpo comienza a alterarse, necesitas desechar eso y no te mueves. ¿Qué hacemos nosotros? Actualmente le colocamos unas fístulas, hacemos unos catéteres y le sacamos toda la sangre al paciente, lo pasamos por una máquina que se llama máquina de diálisis. ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué hace la diálisis? Filtra la sangre. ¿Qué hace la diálisis? Filtra la sangre. Filtra en la sangre del paciente y le saca solo las sustancias tóxicas y te devuelve la sangre limpia. Bajo estos conceptos se ha elaborado una máquina de diálisis y eso permite que nuestros pacientes renales vivan un tiempo más, un tiempo mayor. ¿Comprendió el concepto de diálisis? Entonces la difusión pasiva tiene tres fenómenos: ósmosis, diálisis y transporte y difusión simple y facilitada, ¿no? El transporte pasivo es ósmosis, diálisis y la difusión simple, oxígeno, CO2, agua. Facilitada, necesitas un transportador que tenga. Su característica va del sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración. Y el transporte facilitado, su proteína es saturable y tiene un transporte máximo. ¿Ya? Ahí estamos. Bien. Y el transporte activo cambia la cosa, entonces el transporte activo cambia. El transporte activo se divide en transporte activo primario y secundario. ¿Cuál es su principal característica del transporte activo? Que requiere. ¿Y cómo requiere energía? ¿De dónde la saca? Del ATP y de los fosfatos. Entonces se mueve en contra de la gradiente y la diferencia y la difusión facilitada. Ahí tenemos un transporte activo que tenemos un ejemplo clásico acá, que es básicamente lo que es la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Si no habría bomba sodio-potasio, no estaríamos hablando. ¿Ya? No estaríamos, porque es imposible, porque la bomba sodio-potasio nos da el equilibrio perfecto. Entonces tenemos que acordar cuál es el ion importante fuera de la célula y el más importante dentro, potasio. Sin embargo, para que nuestro cuerpo funcione, que lo vamos a ver en la siguiente semana, por eso la fisiología, esta parte de la fisiología es muy bonita. Para que nuestro cuerpo funcione, vamos a tener que movernos de fuera hacia adentro del sodio, contra la gradiente de concentración. Va a tener que ser el sodio. ¿Por qué? Porque eso va a generar fenómenos en mis células, ¿no? Va a generar una excitación de las células y su funcionamiento normal. Pero para que regrese, el potasio va a tener que salir hacia afuera. Y entonces va en contra de la gradiente de concentración. Para que pase eso, yo requiero una proteína, ¿no? Una bomba. Pero esta bomba es electrógena, o sea, va a generar energía. Y esta energía es apoyada por el ATP. ¿Y quién me da el ATP en la célula? La mitocondria con su glucosa y todo eso. ¿Ya? Si tú entras en parada cardíaca, sin oxígeno, tus bombas sodio, potasio, ATP, más o menos dejan de funcionar en el minuto 4 o 5. ¿Ya?
cuerpo comienza a alterarse. O sea, en una parada cardíaca tienes 4 o 5 minutos para darle con todo y revivir ese paciente. Porque si no, ya comienzan a alterarse nuestro funcionamiento normal. ¿Ven? Hasta para eso, fisiología. Tenemos que ver cuándo, ¿por qué? Porque no solo los médicos estudiamos eso, ¿no es cierto? Los paramédicos, los bomberos, los rojistas, todo dicen, no, tengo 4 minutos para, es lo principal, para darle RCP, si no se muere el paciente. Ellos lo saben mecánicamente. Ustedes saben por qué tengo 4 o 5 minutos, y si no le doy, comienza a morirse mi familia. ¿Por qué? Se detiene mi bomba, sodio, potasio, etc. ¿Ya? Listo, la bomba sodio potasio, transporte activo entonces, ¿sí? Necesito energía, igual que en el otro transporte es transporte activo, cotransporte, contratransporte, es decir, 2 moléculas entran juntas, 2 moléculas, una entra y una sale. Por ejemplo, mi bomba sodio potasio, mi querida bomba sodio potasio, entonces hace que entre el sodio, sale el potasio, ¿ya? Y es electrógeno, ¿no es cierto? Va en contra de la gradiente de concentración, ¿ya? Va en contra de la gradiente de concentración. 3 sodios, 2 potasios. Y el ATP se vuelve ADP con fuerza, ¿sí? Entonces, también existe un transporte de calcio, también existe un transporte, una bomba de hidrógeno, que son importantes en el jugo gástrico, todo. Pero vamos a tomar como ejemplo básico nosotros, porque es el más general, la bomba sodio-potasio, es una bomba que genera los cambios en la célula, el potencial de acción que vamos a ver en un momento más de la célula. ¿Ya? Entonces, es la bomba sodio-potasio, ¿sí? Entonces, esta bomba sodio-potasio va generando un gradiente electroquímico. Porque como entra tanto sodio, entran 3 sodios por cada bombita, por cada bomba, y en la membrana celular hay millones de bombas de sodio-potasio. Como va ingresando mucho sodio, entonces genera un cambio eléctrico en la membrana celular. Un potencial de acción que vamos a ver en un momento. Entonces, cuando genera ese potencial de acción, comienza el trabajo de la célula. La célula comienza el trabajo. Y después, poco a poco, por otros canales, tenemos que regular y regresar el potasio que se salió y sacar el sodio que entró. Y la célula vuelve a su normalidad. ¿Ya? Entonces, pero para que la célula se excite requiere el trabajo de la bomba sodio-potasio. Para que regrese a su normalidad, hay otros canales de sodio, de potasio que entran y otros canales de sodio que salen. ¿Ya? ¿Y quién nos ayuda más? Por ejemplo, el corazón. Hay otro canal, por ejemplo, el de calcio, ¿no? El corazón, cuando hagan fisiología cardiovascular, van a ver que el canal de calcio es un poquito más lenteja que el canal de sodio y de potasio. Entonces, y también nos ayuda al equilibrio de la membrana celular. Pero la membrana celular básicamente se equilibra por nuestra bomba sodio-potasio y se desequilibra o entra en acción por la bomba sodio-potasio. ¿Quién nos ayuda en segundo lugar? Las bombas de calcio. Ya que lo vamos a ver más cerca. Es decir, la bomba de sodio-potasio sería un contratransporte. Uno entra, otro sale. Uno entra, otro sale. Contratransporte. Entonces, ¿por qué? Porque saca 3 cargas negativas y entran 2 cargas positivas en la célula. Entonces la célula se va quedando negativa cuando es normalmente, ¿no? La célula es negativa, tiene un potencial de acción negativo. Entonces las bombas sodio-potasio va generando una gradiente electrógena. El sodio, cuando sale del interior de la célula, genera una gradiente de concentración. Entonces esta gradiente va generando un depósito positivo. Entonces, ¿qué sustancias arrastran el sodio hacia dentro de la célula? El sodio arrastra glucosa, arrastra aminoácidos, puede arrastrar cualquier otra sustancia, agua, arrastra agua a través de las acuaporinas, todo eso, ¿no? ¿Y a qué se refiere el contratransporte? A que el sodio ingresa y sale
el potasio, sale otras sustancias, ¿no es cierto? Por otro lado. ¿Y a qué se refiere el transporte activo secundario? El transporte activo secundario se refiere a que, así como había transporte, difusión facilitada del sodio con la glucosa, también el sodio con la glucosa es un transporte activo secundario. O sea, la glucosa entra por todos lados. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes una bomba, cualquier bomba, sodio potasio, sodio calcio, que usa ATP. Como cuando ingresa el sodio y sale la otra sustancia, genera un cambio en el potencial de acción, entonces esta energía viaja y sin necesidad de usar ATP se abre otro canal. Y acá, por ejemplo, se abre el canal sodio-glucosa y los dos ingresan con transporte. Y cuando ingresan, entonces usan la energía, se roban la energía de la otra bomba. Usan la energía, pero no la propia, se roban la de la otra bomba. Ingresan. No es como la difusión facilitada que no usa energía. Este usa energía, pero se la roba de otra bomba. Entonces, transporte activo secundario. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa en lo que es la mucosa intestinal para ingresar necesita transporte activo secundario. ¿Ya? Y más o menos aquí tenemos un resumen de lo que es transporte activo y transporte pasivo. Por cierto, el transporte pasivo, difusión simple y difusión facilitada. Y la difusión simple y facilitada ya la hemos diferenciado, ¿no? Simple, oxígeno, CO2, agua. Facilitada, requieres una proteína transportadora, requieres un gradiente de concentración, requieres buena temperatura, ¿no? Requieres movimiento cinético, que la distancia entre las membranas celulares no sea más de 0.5 micras de diámetro de distancia. Y requieres un canal y un facilitador. Y en el transporte activo necesitamos forzosamente energía. Tenemos el transporte activo primario, nuestra bandera, la bomba sodio potasio, pero existen otras bombas, calcio, hidrógeno, etc. Y tenemos transporte activo secundario que usa las características, la energía de esa bomba de transporte activo primario. ¿Sí? Otro tipo de transporte, pero ya más macro, y solo para que recordemos nomás, son la endocitosis, la exocitosis y la transitosis. ¿Qué es la endocitosis? Que te comes a cualquier sustancia extraña a través de la membrana celular igual, la incorporas a la célula. La pinocitosis cuando te ingieres un líquido. La fagocitosis, bacterias. La exocitosis cuando le expulsas esta sustancia ya digerida. ¿Y cómo la expulsas? Porque cuando la ingieres, la transitosis, los lisosomas la envuelven, se la comen y la expulsan, exocitosis. Pero ese transporte por parte de los lisosomas son transitosis. ¿Ya? Esta parte, jóvenes, preguntas, dudas. El capítulo está bonito, el Gaiton. Dele una revisada minuciosa, ejemplos, ¿sí? Demos ejemplos, todo eso. Vamos a hablar mucho de membrana celular más tarde en la práctica, ¿ya? Pero denles, sobre todo los ejemplos de las bombas son lo importante. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades alteran esas cosas. Muchas enfermedades actuales se han descubierto que tienen que ver con los canales. Tenemos canalopatías de sodio, canalopatías de potasio, canalopatías de calcio. O sea, nuestra parte genética nos ha llevado hasta alcanzar eso. Algunas las podemos solucionar, otras